Tú que estás viendo el vídeo, ¿creéis que los políticos cobran mucho? Claro, a lo mejor me dices, bueno, pues depende, ¿no? ¿Qué es cobrar mucho? Dependerá también de lo que hagan, ¿no? Si un político trabaja mucho y hace cosas buenas, a lo mejor no cobra tanto. O si no hace nada, pues a lo mejor está cobrando demasiado porque no está haciendo nada. Es una pregunta un poco difícil, ¿no? ¿Cobra mucho un político? Pues chico, yo qué sé. Sí, ¿no? La mayoría de gente seguro que piensa que sí. O sea, en general sí, cobra mucho porque además da la sensación, o la percepción de la mayoría de la gente, es de que no hacen mucho o no sirven de mucho. También depende, ¿no?, de cuánto cobra el resto de la gente. Si la mayoría de la gente de un país cobra alrededor de los 600 euros y un político cobra 4.000, pues dirás, hostia, cobra mucho un político. Claro, si la mayoría de la gente cobra 2.000 y un político cobra 2.000 o 3.000, pues dirás, bueno, pues no cobran tanto, ¿no? En relación al resto de gente, pues no. En este vídeo vamos a repasar una cosa súper interesante y es el sueldo de los políticos. Pero no cuánto cobra el presidente de España, que bueno, que también lo vamos a ver. Pero vamos a ver por qué y cómo ha cambiado históricamente el sueldo de los políticos. El caso es que aunque lo tengamos muy normalizado y hoy veamos muy lógico y muy obvio que un político cobre y se dedique a la política, esto es algo bastante novedoso y algo bastante reciente a nivel histórico. Los primeros casos de políticos o representantes públicos que cobraron por dedicarse a ello, se dieron básicamente en el contexto de la Revolución Francesa, y tampoco cobraban un sueldo como tal, simplemente percibían una serie de dineros y de ayudas para costearse el transporte en lo que iban hacia la asamblea o hacia el órgano de representación. Claro, el objetivo y lo que pensaría a lo mejor el revolucionario francés era, si nosotros damos este dinero, intentamos de alguna manera financiar este tipo de viajes o de movimientos, podemos conseguir que no solamente los nobles o las personas que tienen dinero puedan dedicarse a la política, ¿no? Porque claro, tú imagínate, si no te dan algo mínimamente o una mínima remuneración, ¿cómo te vas a dedicar a la política si tú tienes otro trabajo y tendrás que vivir de algo? Tú no pagas a nadie, o si no te dan nada de dinero, ¿quién se va a poder dedicar a la política? Quien viva ya muy bien y quien sea un noble o quien sea un aristócrata del momento. Claro, la parte buena es esta, es que se democratiza el acceso y de que todo el mundo puede ser un representante público y puede dedicarse a la política. Parte mala, pues que claro, que siempre hay gorrones o siempre hay gente que va a intentar aprovecharse y va a intentar vivir de ello y va a intentar pues acumular el máximo dinero sin importarle siquiera el hecho de estar representando a la gente. Eso es la parte mala, obviamente. Pero claro, es que encima, al principio, tampoco se cobraba tanto. Si te estoy diciendo que solamente se pagaba el viaje. Si alguien quisiera enriquecerse y quisiera vivir del lujo, pues la política sería la mejor opción, ¿no? De hecho, es que en España se tardó bastante más que en Francia en pagar o en remunerar la actividad de los representantes públicos. Se consideraba que era una actividad que tú tenías que hacer por altruismo, de manera desinteresada y por amor un poco también a tu patria. Pues es que resulta que no solo más países aprobaron las remuneraciones y más países empezaron a pagar a sus políticos, sino que encima, progresivamente, el sueldo fue creciendo. ¿Y por qué? Dirás. Pues por la corrupción. Claro, es que la corrupción era muy tentadora. Tú imagínate que eres un representante político, que apenas cobras nada y seguramente tengas otras tareas, otras preocupaciones o no tengas la vida resuelta. Y entre que cobras poco, tú imagínate que viene una persona poderosa, que viene un empresario, que viene alguien con dinero y te intenta sobornar. Y te dice, bueno, tú que eres representante político, si haces esto, si votas esto, si estás de mi lado, yo te voy a pagar, yo te voy a solucionar la vida. Esto es corrupción de toda la vida, de primero de corrupción. Claro, si no eres libre financieramente, es más probable que acabes cediendo ante este tipo de corrupción o este tipo de presiones, ¿no? Tampoco eres libre de negarte a recibir o de aceptar este soborno porque, joder, te puede solucionar la vida, ¿no? Y luego además los estados se burocratizan, la administración gana peso, cada vez vota más gente, los políticos tienen más responsabilidades, tienen que estar más formados, tienen que hablar de más temas y bueno, también se puede entender, ¿no?, que cuantas más responsabilidades y más formación tengas que tener, también es lógico que cobres algo más de dinero, ¿no? Entonces, todo este tipo de factores y todo este conjunto hace que el sueldo de los políticos suba considerablemente. Llegados a este punto es que parece que es el mal menor, ¿no? El hecho de que un político cobre bastante plantea problemas y dudas a nivel ético sobre si debería ser así, pero es que
parece que la alternativa, el hecho de no cobrar o no cobrar tanto, puede ser hasta peor, puede ser contraproducente. Entonces, básicamente, hemos llegado a un momento donde la política es una profesión. Hay personas que se dedican toda su vida, y esto es muy cuestionable, y ha habido muchos debates sobre si una persona puede dedicarse toda su vida a la política. O sea, 60 años en un partido político y viviendo de ser representante público. Luego también hay gente que dice, pues es normal que cobren tanto si al final son ellos mismos los que se deciden su sueldo. Y a ver, obviamente no son ellos mismos en una decisión arbitraria las que deciden subirse el sueldo, porque en teoría son representantes del pueblo, son representantes de la gente, que los han elegido mayoritariamente a través de las elecciones, y bueno. Pero sí, en verdad también se están votando ellos mismos, ¿no? Son como en el proceso legislativo, son los que aprueban esos aumentos de salario. Entonces, bueno, sí, también, es cierto. También hay un problema, y es que a la hora de comparar y a la hora de ver quién cobra más o qué político cobra qué, hay un montón de diferencias. No lo cobra lo mismo un presidente de España que un ministro, que un alcalde, que un concejal en un pueblo de 1000 habitantes, que un concejal en un pueblo de... bueno, una ciudad de 500.000 de habitantes. Es que claro, a la hora de comparar es muy complicado. Como decía al principio del vídeo, muchas veces la percepción que tenemos sobre si un político cobra mucho o cobra poco depende también un poco de qué utilidad pensamos que tiene. Si el político creemos que es útil y que hace cosas, pues seguramente no nos importe tanto, no nos parezca tanto lo que cobra. Pero como no haga nada, pues obviamente vas a pensar que te está saliendo caro. Pues esto es como unas zapatillas. Si tú te compras unas zapatillas que te valen 20 euros y encima no te las puedes poner, se te rompen enseguida y te rozan y te hacen daño, vas a decir, ostras, 20 euros es poco, pero qué caro me ha salido. Si te compras unas zapatillas que valen 100, pero te duran 3 años, te sirven para ir al gimnasio y te quedan genial, pues dices, mira, vale 100 euros, pero no me ha salido caro porque es muy útil. Entonces, bueno, esa era un poco la idea. Se ha captado, ¿no? Era fácil, ¿no? Quería hacer el ejemplo de las zapatillas. Que llegados a este punto vamos a comparar. Vamos a ver datos y vamos a ver cuánto cobran los políticos en España. Bueno, y alguno a nivel mundial también. Hay una página y un buscador de Neutral que se llama, que la tendréis en la descripción, que se llama Transparencia Neutral o algo así, donde tú pones el nombre de un político y te dice automáticamente qué cargo ostenta y cuánto dinero ingresa al año. Sí que es verdad que luego hay partidos o hay diputados que donan parte de su sueldo, pero bueno, nosotros vamos a ver a nivel legal y a nivel administrativo qué cantidad de dinero les corresponde. ¿Cuánto te crees que cobra el presidente de España, Pedro Sánchez, ahora mismo, para este próximo año? ¿Cuánto te crees que cobra? Ya te lo digo yo. 90.000 euros al año. ¿Mucho? ¿Es poco? Hombre, 90.000 euros al año son 7.500 euros al mes. Bastante, es bastante. Teniendo en cuenta que el salario más común en España son 18.000 al año, pues hombre, 90.000 al año, visto así, es bastante. Pero claro, es que también es el presidente del gobierno, ¿no? Tiene sentido que el máximo representante político de un país cobre bastante. También tendrá muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿es mucho? ¿Es poco? Vamos a compararlo, por ejemplo, con otros políticos. Hay ministros como el ministro de Consumo o la ministra de Hacienda que cobran 102.000 euros al año. Es decir, un ministerio que en teoría jerárquicamente está por debajo, y que en este caso es, por ejemplo, un ministerio de consumo, que no es quizás de los más relevantes o los más importantes, 102.000 euros al año, cobra más que el presidente. Claro, puede parecer que el presidente cobra poco o que esta gente cobra mucho, pero claro, es que tú comparas a otros presidentes de otros países y sí que parece que Pedro Sánchez cobra muy poco. Porque, por ejemplo, en Francia, Macron cobra alrededor de 142.000 euros al año. Es un 50% más que el presidente de España. Pero es que Macron cobra poco si lo comparas también con el nuevo canciller alemán que cobra 350.000 euros al año. Esto puede ser poco si lo comparas con el presidente de Suiza que cobra 423.000 euros al año. Entonces, claro, es que esa es la idea, que si tú te pones a comparar, tampoco parece que uno cobre tan poco o que otro cobre tanto. Entonces también depende un poco de la realidad o del país o del contexto también en el que esté cada uno. Además, si lo comparas también con los altos cargos o los máximos dirigentes de una empresa privada, no hay ni punto de comparación. El político que más cobra en España no tiene nada que ver con el empresario o la media de los empresarios que más cobran de España. Es que, pero ni de cerca. Por eso muchas veces hay muchos políticos que después de unos años se retiran y se van a la empresa privada, porque ahí sí que te puedes enriquecer y sí que puedes aumentar el patrimonio. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que así a priori, por mucho que el mito o por mucho que la concepción lo parezca, los políticos en España no cobran tanto como creemos. Lo cual no quiere decir, lo cual no quita, que en comparación con la mayoría de la gente, cobren mucho. Y que no cobren tanto en comparación con otros sitios no quiere decir que no cobren bien. Quiero decir, estamos hablando de 7.500 euros al mes.
7.500 euros al mes es muchísimo, está muy bien. Es que vamos, o sea, no es un mal salario. No hay que luchar ni hay que decir, ay, pobrecito, debería cobrar 10.000. O sea, no es el mensaje del vídeo, en serio. De hecho, es que yo creo que entre la población hay cierto consenso entre que alrededor de la idea de que si tú eres una persona con responsabilidades, eres una persona formada y eres el máximo representante o uno de los máximos representantes de un estado, pues cobres como tal. Y yo creo que eso la gente lo acepta, ¿no? La gente no es tonta. Pero claro, la gente, si tiene la idea de que eres un inútil y de que encima, lejos de hacer cosas útiles, estás perjudicándoles, pues entonces dirán, tú estás cobrando mucho. Cobres 90.000, cobres 20.000 o cobres 3 euros. Si tú cobras 3 euros pero no haces nada, pues ¿por qué te pago 3 euros? Entonces sí que es verdad que es un poco demagógico pensar y decir que no, es que si los políticos cobraran tanto, aunque los políticos cobraran la mitad, no podrías invertir más en otras cosas. O sea, es una cantidad de dinero minúscula a nivel de presupuestos del Estado. Lo que cobra un político, lo que cobran todos los políticos de España, es ridículo. Por tanto, hacer electoralismo diciendo hay que bajar el sueldo de los políticos, a ver, no te va a solucionar nada. Entiendo el porqué, pero sí que es verdad y sí que es muy cierto que choca mucho y que hay un problema cuando tú contrastas el sueldo medio o el nivel de renta de la población en general y luego ves el de los políticos. Entonces nada, simplemente quería aportar estos datos. Quería hablar del contexto y la evolución histórica, de por qué hemos llegado hasta aquí y de cuál es un poco la situación. No quiero decir que ni que los políticos cobren poco, ni que cobren mucho, ni que me parezca bien, ni que me parezca mal. Yo te he estado dando datos y te he planteado preguntas y debates pues que se siguen dando y que bueno, que cada uno puede tener su opinión al respecto. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejar un like, coméntame también qué te parece y cuál es tu opinión al respecto y mira, si te suscribes ya, pues te doy un beso. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.